Bueno, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Y bueno, por las circunstancias en que está pasando un poco el tema político del país, nos vemos obligados a utilizar esta clase de estrategias para poder continuar nuestras clases. Espero que se encuentren bien y de que podamos continuar coordinando los trabajos que se presentan y con los cuales ya vamos a ir cerrando este semestre. Ok, para esta oportunidad tengo preparado un texto que es un texto que va muy de la mano con lo que estamos hablando y desarrollando. El texto es, como tú lo puedes observar, Los orígenes del pluralismo jurídico, de Alfredo Sánchez Castañeda. A modo de una pequeña introducción, es importante recordar que las últimas sesiones que nos habíamos encontrado para ir desarrollando nuestra materia, habíamos hablado de un texto de la Raquel Irigoyen Fajardo, que tiene el nombre de Horizonte de Constitucionalismo Pluralista, del multiculturalismo a la descolonización, donde Raquel nos describía, digamos así, tres momentos, tres momentos muy importantes, tres ciclos muy importantes del desarrollo de los mecanismos pluralistas y multiculturalistas y obviamente de la descolonización en las diferentes estructuras constitucionales en América Latina. Lo que ahora vamos a hacer es un poco entrar ya al tema como tal con este texto de nuestro querido Alfredo Sánchez Castañeda. Texto que tú lo tienes y te he recomendado leerlo y está en el blog de nuestra materia. Bueno, comencemos. Vamos en esta primera parte a hablar de un poco de orden y sistema jurídico. El autor en esta parte un poco hace un acopio de ciertos elementos conceptuales sobre orden y sistema jurídico desde uno de los pensadores importantes de la sociología jurídica, que es Santi Romano, como también desde la mirada mucho más positivista, mucho más doctrinal y más conservadora, pongámosle así, como es Kelsen. Santi Romano indica que el ordenamiento jurídico es más que un sistema de normas que se enlazan lógicamente, es decir, es más que un conjunto normativo. No es solo la reunión de normas, sino la entidad creada por tales normas, que es un ente con una vida independiente, ¿no? Aquí es importante rescatar a tres pensadores más, como es Bourdieu, Moreso y Navarro, que van a decir que el orden jurídico es la consecuencia de los sistemas jurídicos en el tiempo. Si te das cuenta, no hay es muy débil la división estricta entre orden y sistema jurídico. Kelsen, para nuestro autor, va a decir que el sistema jurídico no se puede dudar que dentro de los sistemas jurídicos, dice Kelsen, hay conflictos normativos y que la única forma de solucionar dichos conflictos es mediante principios del derecho positivo, no de la lógica. Y el derecho positivo, como tú bien lo sabes, es un derecho que primero emana del Estado y segundo es un derecho escrito. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, es un derecho que monopoliza la generación de normativa que se ve centrada única y exclusivamente en el Estado. Es decir, el Estado es el único productor de ley, de norma. Para los mismos autores, Bourdieu, Moreso y Navarro, el sistema jurídico es un conjunto de disposiciones jurídicas que forman un todo en un momento en el tiempo, ¿no? Como te habrás dado cuenta, no hay una clara diferencia entre orden
y sistema jurídico, casi son lo mismo. Aquí hay tres elementos importantes que hacen al orden y al sistema jurídico. Primero, que es un conjunto de normas y que esas normas, segundo, tienen una organización, son organizadas, y es decir, este conjunto de normas generan una estructura. En términos de Hart, presupone reglas primarias y secundarias. Es decir, dentro de los sistemas jurídicos hay grupos de normas que pueden ser primarias y grupos de normas que pueden ser secundarias. Aquí ya te estás dando cuenta de que el sistema jurídico no es algo homogéneo, no es algo totalmente igual, ¿no? Más al contrario, el sistema jurídico es esta agrupación de normas, pero dentro de este grupo de normas hay normas que son principales y hay normas que son secundarias. Ahora, estas normas se caracterizan por un ideal de autoridad, ¿no? O sea, como hay diferentes tipos de normas primarias y secundarias, también hay diferentes tipos de autoridades, ¿no? Aquí ya tenemos un marco muy interesante. Tenemos el marco de un sistema jurídico diverso, ¿no? Que dentro de su estructura, de su organización, de su conjunto, no hay exclusivamente normas iguales, más al contrario, son y existen normas diferentes, diferenciadas. Vamos ahora a la siguiente, que son los problemas de los sistemas legales. Aquí es importante recalcar que hay problemas en 4 niveles. Primero, de existencia, luego el problema de identidad, el problema de la estructura y el problema de contenido. Vamos al problema de la existencia. Ahora, se distingue entre órdenes o sistemas jurídicos existentes y aquellos que han dejado de existir. Es decir, el sistema jurídico como tal o el orden jurídico como tal no es unísono, no es único y no es eterno, sino que va cambiando. Ahora, en este problema de existencia parece que hay un problema interno que es el problema de la competencia. ¿Por qué? Porque obviamente hay un sistema jurídico francés y hay otro sistema jurídico que es el boliviano o el peruano o el chileno o el de Dinamarca, ¿no? No hay un solo sistema jurídico. Y más aún, dentro de otra lógica de ver el problema de la existencia, el sistema jurídico o el orden jurídico holandés no es el mismo que el derecho holandés de hace 100 años atrás. Es decir, el sistema jurídico boliviano no es el mismo que que conocemos ahora, que el que teníamos hace 100 o 200 años atrás, ¿no? Entonces, no hay un sistema jurídico, un orden jurídico absoluto, ¿no? Este se va cambiando, se va reforzando y va regenerándose y reestructurándose para tener una existencia. En el problema de la identidad, aquí empiezan a salir las preguntas que el autor se empieza a realizar, ¿no? Primero, ¿cómo determinar con qué criterios, qué entidades o qué instituciones forman parte de este sistema jurídico, de este orden jurídico? Es decir, ¿qué elementos hacen a este sistema jurídico? ¿Qué elementos, qué partes, qué cosas hacen a este sistema jurídico diferente de otro sistema jurídico, ¿no? Pongámosle, ¿qué elementos hacen diferente al sistema jurídico de las comunidades indígenas, diferente al sistema jurídico del Estado boliviano, ¿no? Esos elementos que los diferencian, pero también elementos que los pueden relacionar, forman la identidad del sistema jurídico o del sistema legal o del orden jurídico. Vamos al problema de la estructura. ¿Hay una estructura común que comparten estos diferentes sistemas jurídicos? ¿Hay una estructura diferente? ¿No? Ahí hay dos preguntas importantes.
Hay elementos que se relacionan entre los diferentes sistemas jurídicos. Ahora, este problema es importante porque esto ya nos va a mostrar los canales de diálogo que hay entre diferentes sistemas legales. Ejemplo, el sistema legal de las comunidades indígenas originarias y el sistema legal del Estado. Ahora, son totalmente diferentes. Hay algunos canales, conductos de diálogo, ¿no? Eso nos va a dar el margen para poder pensar que estas leyes de diálogo normativo, ¿no? Estas normativas de diálogo de sistemas legales o de encuentros de órdenes jurídicos, ¿no? Lo que el Estado boliviano en su momento estaba definiéndolo como la ley esta normativa de encuentro esa normativa de encuentro de sistemas legales, ¿no? Que en ese momento no se me viene a la mente. Seguro me acuerdo después. Y por último está este problema, que es el problema de contenido, ¿no? En el problema de contenido, ¿qué contenido tiene cada sistema legal, cada orden jurídico, ¿no? El contenido, ¿qué entidades, qué instituciones hacen a este sistema legal, a este sistema jurídico, ¿no? Ejemplo, ¿cuál es el contenido del sistema legal de justicia comunitaria? ¿Cuál es el contenido del sistema legal ordinario, positivo del Estado, ¿no? Nuevamente en el marco de encontrar canales de diálogo entre sistemas legales, entre órdenes jurídicos, para generar una normativa abierta y que acepte la diversidad. Si te estás dando cuenta, va por ese camino las reflexiones del señor Sánchez Castañeda, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí nuevamente regresamos al tema que es central en esta parte, que es entre el monismo al pluralismo, ¿no? Aquí cabe resaltar esta cita que se hace de Kelsen, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, ¿no? Que es fundamental para entender lo que es el monismo jurídico. El derecho solo existe en la forma de un sistema único y universal, existiendo fenómenos de un pretendido derecho, es decir, el otro derecho es un pretendido derecho que queda fuera del sistema único, es decir, del orden jurídico estatal, que es el que, como habíamos dicho anteriormente, tiene el monopolio de la creación de derecho, de la creación de normas, ¿no? Ese es el elemento central para poder entender lo que es monismo jurídico. No pueden ser calificados como verdadero derecho esos otros sistemas, esos otros órdenes. ¿A cuáles me refiero? En el caso boliviano, el sistema jurídico de las comunidades indígenas originarias, por ejemplo, son tomados como subderecho. Esto es muy importante, porque vamos a ver cómo este subderecho también tiene diferentes niveles y diferentes formas de asimilación y de desarrollo dentro y enfrentándose al sistema estatal de generación normativa, ¿no? Ahora, ¿qué es monismo? Monismo presupone un sistema jurídico formado de normas que son producto exclusivo del Estado, como te había dicho. La otra norma no puede ser considerada derecho. ¿Por qué? Porque solo es considerado derecho la normativa que proviene del Estado. Es decir, el monismo jurídico se sostiene en un solo sistema, en un solo orden jurídico. ¿Qué es pluralismo? En un mismo momento histórico de tiempo coexisten varios sistemas jurídicos o varios órdenes jurídicos. Tenemos el sistema jurídico indígena originario campesino, tenemos el sistema jurídico del Estado boliviano, ¿no? Dos
¿no? Y más aún, tenemos el sistema jurídico de los quechuas, de los aymaras, de los tupiguaraníes, tenemos el sistema jurídico del Estado boliviano, ¿no? Es un pluralismo, una diversidad, generando un pluralismo jurídico. Se admite, y eso es muy importante, la coexistencia y pluralidad de derecho. Entonces el pluralismo jurídico es un sistema abierto que está abierto a las diferentes estructuras, a los diferentes órdenes o sistemas jurídicos que también funcionan en un Estado, ¿no? Esto es muy importante. Vamos a este cuadro que es el cuadro de los antecedentes doctrinales, es decir, algunos pensadores que ya pensaban el tema del pluralismo jurídico desde sus reflexiones. Ahí tenemos a Eugene Ehrlich, a Santi Romano, a Gurvitch, a Jean Carbonnier, a André Jean Arnaud y a Norberto Bobbio. Ok. Eugene Ehrlich es un pensador base, también fundamental de la sociología jurídica, que él nos va a hablar lo que es el derecho viviente. Es decir, ese derecho que por medio de la observación se puede detectar que se va desarrollando por hábitos y usos. Es decir, es un derecho que también se va generando dentro de las comunidades, los grupos que quedan fuera de los grupos de poder que manejan el Estado, pero que van generando su propia normativa y que comparte esa normativa junto a la normativa de los grupos de poder o del Estado, ¿no? Es decir, ya se empieza a generar los temas de pluralismo jurídico. Santi Romano habla de que iniciar los debates de pluralismo jurídico tiene mucha relación con la crisis del Estado Nacional. Esta crisis del Estado Nacional, que además el Estado Nacional es el Estado moderno, esta crisis, esta situación de no haber cumplido con un Estado que a su vez se haya amarrado a una sola nación, ¿no? Sino que es un Estado que dentro de ese territorio abraza a diferentes naciones, ¿no? Y esto ha generado una diversidad, ¿no? Esos otros grupos, también naciones, construyen su propio derecho y generan entonces otros órdenes, otros sistemas totalmente independientes del sistema estatal como tal. Esos elementos generan esta crisis del Estado Nacional. Estos sistemas, órdenes jurídicos independientes del sistema legal jurídico estatal. Gurvitch empieza un poco a hablarnos sobre la generación de entidades independientes, es decir, hay poder jurídico en todas las comunidades, ¿no? En esta diversidad que se va generando en un territorio dentro de un Estado, hay estructuras, hay instituciones, en este caso legales, que logran y resultan ser independientes de o del sistema oficial estatal, en este caso oficial estatal normativo. En ese sentido, para Gurvitch hay muchos centros generadores de derecho, lógico, y ahí está la base del pluralismo jurídico. Jean Carbonnier nos habla de que hay fenómenos de pluralismo jurídico. Estos pueden ser colectivos o individuales. Él llama a estos fenómenos de pluralismo jurídico el no derecho, ¿no? Que significa una ausencia de derecho estatal, pero no así de derecho de diferente grupo social. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿De cómo se genera este no derecho? Se genera por la baja de presión jurídica que emana el Estado, es decir, porque el sistema jurídico estatal oficial no tiene el poder, no tiene la presencia, pongámosle así,
en el nivel estatal para poder normar la actividad social, y lo que sucede es de que se va generando estos otros no derechos en el marco de ser derecho opuesto al derecho estatal. André Jean Arnaud indica que podemos hablar del otro derecho como infraderecho, es decir, un derecho que está por debajo del derecho oficial. El infraderecho puede tener y puede participar con el derecho oficial para la regulación de las conductas. Eso es importante porque acá ya nos está hablando de un subderecho, ¿no? De un subderecho, ¿no? Base fundamental este infraderecho para la estructura plural, ¿no? Y por último, Norberto Bobbio, que indica que hay una existencia de muchos órdenes jurídicos o sistemas jurídicos, porque existen muchas naciones, lo habíamos visto ya con Santi Romano, pero Bobbio lo complica aún más, porque él dice que hay derecho donde hay una institucionalidad, es decir, hay instituciones y hay derecho. Eso genera de que no solamente el otro derecho, este derecho que no es estatal, se genere en los grupos étnicos, por ejemplo, se generen en otra clase de grupos, ¿no? Grupos empresariales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es, digamos, un poco la antesala de estos pensadores que van a ir reflexionando, como te has dado cuenta, en diferentes perspectivas lo que es el pluralismo jurídico. Vamos al final y a la conclusión. Primero, la concepción de monismo del derecho es fruto de la construcción del Estado Nacional. Claro, eso tiene que estar muy bien especificado. La construcción del Estado Nacional se genera, tiene el objetivo de cohesionar, de unir la diversidad y hacerla un solo bloque social, una sola sociedad, ¿no? El objetivo del Estado Nacional es filtrar la diversidad y unir una sociedad homogénea, ¿no? En esa unión, en esa forma de tratar de unir a la sociedad, se genera un solo sistema jurídico o un solo orden jurídico, que es el sistema jurídico estatal, que es el único que puede crear leyes. A eso se le llama monismo jurídico. El Estado moderno es el Estado nacional, como te había dicho, que nace de eliminar la diversidad, como hemos visto en la anterior conclusión. El Estado moderno genera la monopolización en la producción jurídica, como te hablé también. Lo que hace el monismo jurídico es monopolizar, es decir, ser el único centro generador de derecho. Lo demás, que obviamente existe, como por ejemplo antes de reconocer la justicia comunitaria, pero las comunidades generaban su derecho, no es reconocido como derecho. ¿El pluralismo jurídico disuelve los principios del Estado moderno nacional? Claro que sí, porque lo que muestra el pluralismo jurídico es la diversidad que aún queda después de los procesos de construcción del Estado moderno nacional. Es decir, el modelo de Estado moderno nacional nunca se completó, es decir, nunca llegó a consolidar una sola sociedad, y por eso la generación de un pluralismo jurídico que reconoce esa diversidad, ¿no? Una diversidad, en este caso, normativa. El pluralismo jurídico disuelve al monismo jurídico, como lo hemos dicho también. Como no se ha llegado a consolidar el Estado Nacional, que es donde el monismo jurídico es importante, lo que sucede es de que hay como una revienta la diversidad y se muestra una diversidad, en este caso legal, ¿no? Que en el caso boliviano, como ya lo hemos visto con Irigoyen, está reconocido desde casi 1994 y tiene un proceso hasta el gobierno actual, ¿no? Hasta llegar a los problemas y a los temas de descolonización.
El pluralismo jurídico admite la coexistencia de una pluralidad de sistemas jurídicos. Lo hemos dicho, elemento fundamental del pluralismo jurídico que es la diversidad de sistemas jurídicos, que además coexisten en un territorio, en un momento específico de la historia de un Estado. El pluralismo jurídico admite sistemas jurídicos de diferentes naturalezas. Hemos dicho también eso. Está el sistema jurídico estatal positivo oficial, está el sistema jurídico quechua, el sistema jurídico aymara y, como hemos dicho, pueden haber canales de diálogo como canales donde chocan estos sistemas. Ahí entramos nuevamente a lo que habíamos hablado de los problemas de los problemas en los sistemas jurídicos plurales, ¿no? Estos problemas de contenido, de estructura, etcétera. El pluralismo jurídico está formado por, ahora aquí es interesante esto porque vamos a ver la diversidad y cómo cuáles son los canales por donde se va como desarrollando la diversidad jurídica en un Estado. Primero, sistemas jurídicos supraestatales, es decir, sistemas jurídicos que van por encima del Estado. ¿A qué nos referimos supraestatales? Que hay pues un derecho global. Entonces no solamente el pluralismo está viendo la problemática o los conflictos internos, ¿te das cuenta? Internos, etnias, naciones originarias. No, también está viendo los temas macro, es decir, el derecho global, ¿no? Es decir, un derecho que está por encima del Estado, ¿no? Entonces, no sé, el derecho que se emana de las Naciones Unidas, ¿no? El derecho que se emana, no sé, del encuentro mundial de estados, ¿no? El sistema jurídico supranacional, es decir, que va por encima de las naciones. Esto ya es mucho más interno dentro de un estado específico, por ejemplo el boliviano, ¿no? Hay un derecho y un sistema jurídico supranacional que está por encima de las naciones. Eso tendría que ser, por ejemplo, en este caso, el derecho oficial que es el derecho que viene del Estado, ¿no? El sistema jurídico infraestatal, o sea, son sistemas jurídicos que están por debajo del Estado y que van funcionando, ¿no? Por debajo de la normativa que se genera. Este infraestatal es cuando ese otro derecho no está reconocido. Sistemas jurídicos transnacionales, es decir, que atraviesan y que funcionan en el marco de regular las conductas entre diferentes naciones, ¿no? Y para el último, sistemas jurídicos desterritorializados, es decir, que no están como amarrados a un tema territorial, a un tema de territorio-estado, sino que va mucho más allá. No te olvides que, por ejemplo, las comunidades indígenas originarias campesinas van y se desarrollan mucho más por encima de la lógica del territorio nacional. O sea, los quechuas están en parte del Perú, en parte del Ecuador, en parte de Bolivia, ¿no? Entonces, ese sistema jurídico es desterritorializado, no se enfoca solamente y exclusivamente a un solo territorio, ¿no? Ahora, hay espacios extraestatales de derecho, hay autonomía del fenómeno jurídico, es decir, como te había dicho, el derecho no solamente se genera en el Estado, hay otros centros de generación del derecho. Esto es importante para entender el pluralismo jurídico. Ahora, en ese marco hay una autonomía del fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico no solo se genera en el marco del centro estatal nacional, sino hay otros centros generadores de derecho. Y por último, el derecho puede crearse fuera del Estado. Esto es importante para tener clara la idea de que ese elemento nos va a llevar al pluralismo jurídico. Ok, esa es nuestra clase de hoy. Espero que puedas disfrutar de la lectura y bueno, espero tus comentarios aquí en el video y ya por nuestras comunicaciones por los canales de WhatsApp te voy a dar la tarea que nos toca realizar. Gracias y muy buenos días.